salir de este atolladero donde un grupo Bien, de amigos de hombres, PIT, vamos a sin escuchar en ningún este momento el escrúpulo, pronunciamiento de los trabajadores que anuncian el día de hoy la creación de una plataforma de cara a la Operación Libertad. Desde Cuba, desde Rusia, que han empobrecido al pueblo venezolano. Llegó el momento de los trabajadores. Hoy los trabajadores más que nunca estamos unidos con un solo propósito, de ir a la conquista del cese de la usurpación, para que mañana el presidente de la Asamblea Nacional, hoy presidente encargado, legítimo por la Constitución, logre la transición que se necesita para que la clase trabajadora se incorpore a la construcción de una nación donde todos los derechos sean para todos los trabajadores, donde se le permita al trabajador producir riqueza no solamente para el patrono, sino producir riqueza para él. Y aquí el compromiso de todas las centrales, de todos los movimientos, de todas las federaciones, de la Federación de la Salud, de la Construcción, de la Harina, de todo el movimiento sindical venezolano que a partir de este momento se despliega para todos los estados, para los 335 municipios, para la organización de todo el movimiento sindical y de esta manera tener a tono el 1 de mayo, que va a ser uno de los 1 de mayo más reivindicativos en los últimos 20 años para la recuperación de la democracia, para la recuperación de este movimiento sindical que tanto necesita este país, porque sin trabajadores el país no va a avanzar. Hoy los trabajadores petroleros, los trabajadores de electricidad de Caracas, los trabajadores de Corpoelé, los trabajadores de Hidrocapital, los trabajadores de las hidrológicas en el país están completamente arruinados, porque aquí hay un plan de un presidente que hoy usurpa la presidencia de la República y que quebró, empobreció a la clase trabajadora, los medios de comunicación, los periodistas. Todos estamos comprometidos para que empiece la Operación Libertad Sindical y de esta manera los trabajadores empecemos a dar muestra de que nosotros también formamos parte del cambio que hoy exige la nación, que hoy pide la nación. Y por eso este movimiento sindical vivo, con carne, con sangre, con espíritu, hoy sale a las calles a organizarse para que mañana el pueblo venezolano, conjuntamente con sus trabajadores, con sus empresarios, con sus estudiantes, con sus medios de comunicación, logremos construir el país que todos nos merecemos, un país con libertades, un país donde se respete la disidencia, donde no se persiga al que critica, al que discute, al que planifica y al que organiza protestas para poder conseguir las reivindicaciones que hoy la nación está pidiendo. Hoy, cuando el pueblo venezolano agoniza producto de la asfixia mecánica que el plan de este usurpador le ha aplicado al pueblo venezolano. Hoy cuando no hay electricidad para producir, hoy cuando no hay agua potable para poder tener en los hogares y asearse, hoy cuando la educación está en crisis porque los niños no pueden ir a las escuelas porque no hay, hoy cuando la salud está en un quirófano agonizando, hoy cuando la inseguridad se está tragando a nuestra población, es necesario que el movimiento sindical levante la voz y diga: aquí estamos presentes, todo el movimiento sindical, con todas las centrales nacionales y todas las federaciones. De esta manera lograremos que cese la usurpación, que haya un gobierno de transición y que existan elecciones libres para poder recuperar la democracia que tanto necesita en este momento el país. Estamos hablando de 10 millones de trabajadores activos y de 5 millones de trabajadores cesantes. Y los trabajadores cesantes son los trabajadores jubilados, pensionados, que tienen que dormir en las entidades bancarias, en un cartón, arriesgando su vida después de 30 y 40 años de servicio para que le den una pensión miserable que la empobreció el usurpador de Miraflores. Estamos hablando que somos la médula, que somos la espina dorsal, que somos el músculo de la nación, que se necesita estar activo para lograr el cese de la usurpación, para que el movimiento sindical empecemos la construcción de un país donde todos y cada uno de los venezolanos tengamos calidad de vida y que los 4 millones de trabajadores que partieron a distintos países del mundo regresen a ayudar a la construcción de la nación. Sabemos
lo que hoy están pasando nuestros trabajadores fuera de la frontera, en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, en cada uno de esos países, ellos regresarán una vez que cese la usurpación y empecemos la construcción del país que todos nos merecemos, porque somos venezolanos de primera. Los trabajadores no somos limosneros de gobierno, no queremos que ningún gobernante nos regale una bolsa de comida, ni una caja de comida. Nosotros somos productores, producimos riqueza y esa riqueza va a nuestros hogares. Lo que queremos es ir a todas partes, a la bodega, al supermercado, al mercado, a comprar los alimentos, producto de la venta de la fuerza de nuestro trabajo. No queremos que venga ningún gobernante populista a seguir empobreciendo con una bolsa de mercado o con una caja de mercado a los hogares venezolanos. Nosotros los venezolanos somos venezolanos de primera, no de segunda ni de tercera. Y este movimiento sindical, asumiendo el compromiso que hoy nos demanda el pueblo venezolano y los trabajadores, nos vamos a las regiones, a los 335 municipios, a organizar a toda la clase trabajadora para que este 1 de mayo, para que cese la usurpación y para que hoy el presidente de la Asamblea Nacional, encarnado en el sentimiento del pueblo venezolano como el presidente legítimo, encargado de la nación, tenga a 14 millones de venezolanos al lado de él diciendo que queremos una democracia donde los trabajadores ponemos nuestro ladrillo para la construcción del país. No, bueno, nosotros, todas las centrales obreras y el movimiento Balmores Rodríguez, conjuntamente con todas las centrales regionales, organizaremos a los trabajadores para una protesta antes del 1 de mayo. Y para el 1 de mayo le anunciaremos al país que creemos nosotros que está la posibilidad de que por primera vez en 20 años se movilicen más de 7 millones de trabajadores en todo el territorio nacional, y esa bota, y esa mujer, y esa enfermera que llega a los ambulatorios, a los hospitales, con sus zapatos rotos, con su ropa desteñida, entienda que estamos cerquita del cambio y que los trabajadores el 1 de mayo seremos protagonistas del cambio que hoy está pidiendo la nación. Un cambio de fondo y de forma, un cambio político, económico y social que le permita a la clase trabajadora venezolana recuperar la riqueza, recuperar la imagen y de esta manera empezar la construcción de la riqueza que nuestros hijos, que nuestros nietos están esperando en un país de libertades, en un país donde ser trabajador tenga un significado, no como hoy que ganamos $5 mensuales, producto del quiebre del aparato productivo y de la economía, de un gobierno que tiene un plan macabro y que lo ha venido ejerciendo en estos 20 años y que hoy tiene a la población venezolana por debajo de los países africanos, porque ni siquiera los países africanos tienen que pasar lo que hoy pasa el pueblo venezolano y el pueblo de Caracas, de ir a tomas clandestinas a llevar agua, a cargar agua, porque el peor servicio y el servicio más caro que hoy se puede prestar en Venezuela es el que no existe, y ese servicio lo tenemos que recuperar con la gente de Hidrocapital, con las hidrológicas, la energía eléctrica, con la gente de Corpoelé en el país, con un sistema de hombres y mujeres en cada una de las empresas del Estado, de las 23 empresas del Estado que ha expropiado este gobierno, de las cementeras, de las azucareras, de los medios de producción, de las empresas que este gobierno, de las 5 millones de hectáreas que este gobierno expropió y que se tienen que poner en producción, porque nosotros tenemos la capacidad y el músculo agrícola para que este pueblo tenga los alimentos que necesitamos y exportar alimentos y no importar alimentos, porque las tierras venezolanas, el mejor país del mundo es este país, pero con un gobierno de verdad que respete a los trabajadores, que respete a los agricultores, que respete a los empresarios y que empecemos a construir el país que todos nos merecemos. El 1 de mayo va a ser uno de los 1 de mayo más importantes que cambiará el curso de la historia de esta nación para que los próximos trabajadores un país donde todos nos merecemos estar en calidad de vida. Bueno, es que el que se adelantó al paro fue el usurpador de Miraflores, cuando al no hacerle mantenimiento al sistema eléctrico, cuando se han robado más de 100.000 millones de dólares del pueblo venezolano, cuando han quebrado la empresa eléctrica más importante, cuando han cambiado la historia ellos
producto por la destrucción de todas las empresas públicas, bueno, Nicolás Maduro se adelantó al paro y paralizó la nación, que hoy la nación empieza a salir adelante, pero aquí hay que decirle algo al pueblo venezolano. Este no es un problema solamente de Juan Guaidó. Esto es un problema de nosotros los trabajadores. Esto es un problema del movimiento vecinal. Esto es un problema de todos los 27 millones de venezolanos que hoy sufrimos los golpes de un gobierno que tiene 20 años con un proyecto político de acabar el aparato productivo, de acabar el salario de los trabajadores, de empobrecer a los jubilados y pensionados que durante más de 30, 40 y 50 años le dieron el progreso a esta nación. Y por eso la convocatoria a paro del presidente Guaidó no se ha llevado por producto de que cómo paramos un país que está paralizado, cómo paramos la administración pública que está paralizada. Vamos hoy a organizar a todo el país, con todas las centrales, con Únete, con la CTV, con ASI, con CODESA, con todas las federaciones, con la Federación del Transporte, con la plataforma del transporte, que es tan vital para el desarrollo de la nación, para ir a esa huelga general. Nosotros el 1 de mayo, como hoy lo anunciamos, marcaremos un antes y un después del desarrollo y de lo que hoy quiere el país para la felicidad y la democracia de la nación. Que cuente el presidente de la Asamblea Nacional, que cuente Juan Guaidó como el portavoz de la esperanza para el desarrollo y para salir de este plan macabro que tiene 20 años destruyendo la nación, que aquí van a estar los trabajadores al lado de él, no para ser parte de los que hoy fueron parte de la destrucción de los contratos colectivos, de ese sindicalero amañado que tiene Nicolás Maduro, que permitió que hoy los trabajadores estén empobrecidos, para ser parte de la construcción del respeto, porque cuando él asuma la presidencia de la República mediante voto secreto y directo, o el que asuma la presidencia de la República, debe entender que este movimiento sindical va a estar al frente reclamando y exigiendo las reivindicaciones que los trabajadores hoy necesitan para la construcción de la riqueza de la nación. Nosotros no vamos a hacer un movimiento sindical gobiernero, no vamos a hacer un movimiento sindical que le va a entregar un cheque en blanco al próximo presidente de la República. Nosotros vamos a hacer un movimiento sindical irreverente, con respeto, con compromiso para sacar la nación adelante, pero sobre todo manteniendo la distancia entre el patrón y el trabajador. Y el gobierno es el patrón y nosotros somos los trabajadores que vamos por la reivindicación. Todos los trabajadores en los 335 municipios están convocados para que este sábado formemos parte con la sociedad civil, con los movimientos sociales, con los movimientos vecinales, para acompañarnos, para ir al cierre, a la tranca que está convocando el presidente encargado de la República y la Asamblea Nacional, conjuntamente con todas sus organizaciones políticas y con el movimiento sindical organizado y unido. El movimiento sindical venezolano hoy está más unido que nunca para lograr el quiebre del cese de la usurpación, gobierno de transición, y que Venezuela tenga las elecciones más libres y transparentes para escoger a los próximos gobernantes que tendrán la responsabilidad, al lado de 14 millones de trabajadores, al lado de los empresarios, de la reconstrucción de un país que hoy reclama progreso, que hoy reclama respeto, pero más allá, que nuestros hijos reclaman tener un futuro cierto. Y estamos dispuestos a construir ese futuro con gobernantes responsables, que respeten a la sociedad y que no miren a la sociedad ni a los trabajadores como un mecanismo de pobreza. Nosotros somos productores de riqueza, los trabajadores producimos riqueza, los trabajadores petroleros sacan el petróleo de los subsuelos para llevarlo a las refinerías y eso se produce riqueza. Los trabajadores del acero traen el mineral de las minas y los transforman en acero, en aluminio, para poderlos llevar a los mercados internacionales. Somos los trabajadores venezolanos los productores de riqueza. Por tal motivo, 14 millones de trabajadores hoy nos levantamos y pegamos el grito de libertad en la operación Libertad Sindical, que en los próximos días dará los resultados para poder libertar a Venezuela de este mundo y de este caso. ¡Libertad! 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 Bien, escucharon entonces la representación de los sindicatos, quienes anuncian que para el próximo 1 de mayo tendrán un proceso de actividad, no se sabe todavía